Entonces, ahora la segunda política es impuestos o subsidios, ¿verdad? Esta solución de los impuestos es la solución clásica al problema de externalidades, ¿verdad? Cuando lo veían seguramente en el problema de la oferta y demanda, ¿verdad? En introducción, si ponen, si hay una externalidad, lo que queremos negativa, entonces lo que queremos es más bien reducir los niveles del bien transado, entonces se pone un impuesto exactamente en el mismo monto de la externalidad y volvemos al punto óptimo y listo, se resolvió el problema, llegamos al punto eficiente. Esa es un poco la idea que está detrás, pero vamos a ver algunas cosas, algunos detallitos. Entonces, todos los agentes, igual que antes, ¿verdad? Los consumidores el consumidor tratando de maximizar sus beneficios, escogiendo sus niveles de consumo, la empresa 2, maximizando sus beneficios, ¿verdad? Dada su función de producción, y la empresa 1, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un impuesto por cada unidad del bien 1 que produzca, ¿verdad? ¿Para qué quiero ponerle un impuesto? Para que internalice los costos que está generando sobre la empresa 2, ¿verdad? Entonces, planteo este problema, ¿verdad? Esto es muy fácil porque aquí nada más, digamos, en lugar de P1, ahora voy a tener P1 menos T1 y resuelvo el problema igual que antes, ¿verdad? Y lo que me da es estas condiciones de equilibrio. Estas de aquí son iguales que antes, ¿verdad? Y esta es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, ahí la cosa es que T1 tengo que escoger para asegurarme que la función de producción, digamos, que las condiciones de equilibrio sean óptimas. ¿Cuáles creen que tengo que escoger? Denme un chancecito, porfa. 2 segundos. ¿Alguna idea del nivel de impuesto del TA1? ¿Aló? ¿Alguno? Si no tienen ideas, me dicen. No sé, profe. No. Digamos, sería, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos, en el... Vamos a ver aquí, se los voy a dibujar aquí, ¿verdad? Precios, cantidades, digamos, esta es la demanda, ¿verdad? Y aquí está la oferta, digamos, eso es de los beneficios privados, ¿verdad? Y digamos que genera una externalidad negativa, entonces estos serían los beneficios sociales, ¿verdad? Entonces, aquí sería el punto de equilibrio, ¿verdad? El Q de equilibrio, pero aquí sería el Q óptimo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el impuesto? ¿Lo ven? De la diferencia entre los precios. Exactamente, de la diferencia entre esta curva y esta curva, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esa curva y la otra? ¿Verdad? Porque lo que hago es, digamos, estoy produciendo aquí, en esta curva, ¿verdad? Si yo pongo un impuesto de la misma magnitud, me voy a regresar para acá, ¿verdad? Y entonces aquí voy a llegar al óptimo, ¿verdad? La diferencia entre esta y esta curva es la externalidad, la magnitud de la externalidad, ¿verdad? Es el valor de la externalidad. Entonces,
¿Cuánto vale esa externalidad en términos, en estos términos, en los términos que hemos estado utilizando antes? ¿Cuál es la externalidad? ¿Se acuerdan cómo podíamos reflejar la externalidad en este modelo? Eso lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Dónde está la externalidad? Empecemos por ahí. ¿Se acuerdan dónde está la externalidad? No, profe. No, la externalidad, La ajá. derivada. Creo que era la La derivada. derivada, exacto. ¿La derivada de qué? Creo que era esa df2 y1 a la 2, y1, 1. Esa era, ¿no? Dime, Eh, de ajá, la función de producción de la segunda. ajá, exactamente. ¿Con respecto a qué? Creo que era y1. Exactamente. Esta es la magnitud de la externalidad. ¿Lo ven? O sea, aquí lo que estoy diciendo es, cada vez que la empresa 1 produce una unidad del bien 1, ¿cuánto afecta la producción del bien 2? Eso está medido en términos físicos, ¿verdad? Es la cantidad de producción del bien 2 que se reduce o que aumenta si fuera positiva la externalidad debido a la producción del bien 1. ¿Ok? Entonces, esa es la externalidad. Ahora, ¿cuál es el valor de esa externalidad? ¿En términos de qué bien está medida? ¿En términos del bien 1 o del bien 2? Creo que el bien 1. No, yo muevo el bien 1 y veo el efecto sobre la producción del bien 2. Entonces, está más bien medida en términos del bien 1. ¿Ok? Entonces, lo multiplico ¿por qué? Para saber el valor. Por P2. Por P2, exactamente. Entonces, este es el valor de la externalidad. Entonces, si yo pongo un impuesto TA1 que sea igual a esto, entonces resuelvo el problema. Y si quieren lo ponen aquí, ¿verdad? Si agarro T1 y lo sustituyo aquí, ¿verdad? Se va a ir el P2, ¿verdad? Porque aquí tengo un P2 arriba y un P2 abajo, ¿verdad? Y me da exactamente, digamos, vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que me queda es esta parte arriba, ¿verdad? Y entonces sumo esto de aquí a este componente de aquí y lo que me da, ¿verdad? Va a ser esto. Profe, Ajá, aquí me salté algo. Dime, sí. ¿podría repetir esa idea que dijo de cada vez que la empresa 1 produce una cantidad del bien 1, tenemos que pensar cuánto afecta la producción del bien 2? ¿Sería la producción? Sí, claro. Esto de aquí, ¿verdad? Eso es lo que significa. Digamos, si yo, esa es la derivada, ¿verdad? Digamos, pensemos en la función de producción clásica sin problemas de externalidad. Si cuando yo derivo con respecto al insumo, lo que estoy diciendo es cada vez que utilizo una unidad de insumo más, la producción va a aumentar en tanto. Eso lo estás midiendo en términos físicos, ¿verdad? Cuánto meto de insumos y genero la producción. Aquí es una cuestión de externalidades, ¿verdad? Entonces, pero es el mismo concepto de medir la producción en producción, ¿verdad? En bien, en términos físicos. Entonces, como es una externalidad, si la empresa 1 produce una unidad más del bien, lo que me está diciendo esta derivada, ¿verdad? Es cuánto esa unidad que produjo en forma adicional, ¿verdad? Me afecta mi nivel de producción. Eso es lo que está diciendo. Y esos términos físicos, ¿verdad? Estas funciones de producción las debería de calcular un ingeniero para una empresa, ¿verdad? Y ver exactamente cuánto está afectando, cuánto no.
¿verdad? Entonces, digamos, sobre todo si es una externalidad. Entonces, eso está medido en términos físicos. Y como es la derivada del bien 2 de la función de producción del bien 2 con respecto a la producción del bien 1, entonces lo que me da es cuánto cambia la producción del bien 2 cuando se me genera una unidad adicional del bien 1, ¿verdad? Y eso está medido en términos del bien 2, porque es un cambio en el bien 2. Entonces, para saber ese cambio, cuánto vale ese cambio, tiene que ser tengo que multiplicar ese cambio por el precio, ¿ok? Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, súper. Entonces, Profe, ajá, yo dale. lo que no tengo todavía claro es cómo fue que sacamos esto del impuesto óptimo. Ok, ya, digamos, fue el impuesto, lo que les estoy diciendo es que hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el óptimo de Pareto, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces yo lo que hago es, vos puedes hacer esto, agarrar esto, eso que está ahí, ¿verdad? Igualarlo al óptimo, a la Ajá. condición y despejas Ta1, Ajá, ok. te va a dar esto, Ok. ¿verdad? Lo que estoy diciendo es, digamos, intuitivamente lo que está sucediendo aquí es que lo que yo estoy haciendo es que le estoy poniendo de impuesto cuánto, ¿verdad? El valor, ¿verdad? De la externalidad. Eso es todo. Si yo les digo, hago que cada vez que la empresa 1 toma la decisión de producción, tome en cuenta en sus beneficios el costo que le genera la empresa 2 a través del impuesto, entonces llego al óptimo. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces siempre el impuesto óptimo va a ser de esta forma que lo definimos, ¿verdad? El valor de la externalidad que estoy generando sobre los otros individuos. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, como no le puedo cobrar bienes 2, lo que le cobro es el valor de eso. Entonces lo multiplico por P2, ¿verdad? Y le digo, ay, no, si usted quiere producir bien 1, tiene que pagarle al gobierno, ¿verdad? Y entonces él optimiza, la empresa optimiza y llega al óptimo, llega exactamente al óptimo que teníamos. Aquí tengo un problemita en esta ecuación que tiene que ver con este menos de aquí, ¿verdad? Aquí lo que está pasando, me falta ese menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un impuesto, ¿verdad? Y ¿qué signo tiene esto? ¿Es positivo o negativo? O podría ser cualquiera. Voten, ¿cuál creen? Abran los micrófonos y digan positivo, negativo o cualquiera. O sea, ¿qué signo tiene el impuesto? ¿Qué signo tiene la externalidad? Esta cosa, Vale. esta parte de aquí, Yo voto que negativo. negativo. Lo estábamos trabajando como negativo, ¿verdad? Y lo estábamos trabajando como negativo porque metimos como que si tenía que pagar adicionalmente Ta1, ¿verdad? Entonces, obviamente el impuesto, si yo les cobro negativo, es como subsidio, ¿verdad? Si es una externalidad, entonces no me va a resolverlo, no me va a resolver el problema, entonces tengo que ponerle negativo para que ellos paguen, ¿verdad? Lo que están generando el costo. Entonces tiene que ser, si yo pongo este negativo aquí, y como esto era negativo, porque era una externalidad negativa, ¿verdad? Entonces el impuesto ya es positivo, ¿verdad? Si fuera una externalidad positiva, funciona al revés. Por eso es que es igual necesario el menos, porque si es un subsidio, entonces
debería ser un impuesto negativo, ¿verdad? Y el impuesto negativo es un subsidio, entonces ahí sí sería, la derivada sería positiva y el impuesto negativo sería un subsidio, y así entraría a como lo planteamos en el problema adicional, con el menos, ¿verdad? Digo, con el más a la hora con el menos a la hora de plantear el problema, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Este Profe, menos yo de no aquí. entendí. Este menos de aquí, ¿verdad? Ojo. ¿Ves este menos de ahí? Ajá. ¿Verdad? Entonces yo estoy implícitamente diciendo que la empresa va a recibir un TAU 1 menos por cada unidad que produce, porque yo estoy asumiendo implícitamente que es una Externalidad negativa. externalidad negativa, gracias, ¿verdad? Si fuera un subsidio, entonces el TAU 1 es negativo, entonces este menos hace que más bien reciba Ok, un ajá. premio adicional. Entonces les estaba hablando de ese negativo sin enseñarles la ecuación. ¿Okay? Entonces por eso yo necesito este negativo aquí, ¿verdad? Y como es negativo, entonces lo traigo acá, ¿verdad? Y entonces esto me queda, ahora sí, ¿verdad? Nada más pongo sigo con la sustitución, pongo este TAU1 aquí de nuevo, ¿verdad? Entonces se me va el P2 y me queda este factor de aquí, ¿verdad? Más la externalidad, ¿verdad? La externalidad medida en términos físicos, y esto, si lo hago, es nada más lo siguiente. Aquí la externalidad, ¿verdad? Con el menos ese que dejé partido al principio, ¿verdad? Y tengo que multiplicarlo por la parte que estoy dividiendo, ¿verdad? Para que me dé igual. Ok, y esta de aquí, ¿verdad? Voy a borrar todo. Esta de aquí. A ver. Esta ecuación de aquí, ¿verdad? Se me trabó un toque la compu ahí. Esta ecuación de aquí, ¿verdad? Es la condición de optimalidad, ¿verdad? Es exactamente la misma. Entonces logramos resolver el problema de la externalidad con el impuesto de nuevo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si tienen alguna pregunta, me avisan. No hay problema. Bueno, me imagino que no, porque me hicieron varias preguntas antes y ahora ya no me están haciendo, entonces me imagino que entendieron. ¿Okay? Entonces, es relativamente fácil, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es lo que dije, estamos haciendo que la empresa 1 tome en cuenta la externalidad que genera sobre la empresa 2. Entonces, si la toma en cuenta, va a tratar de maximizar, maximiza lo que tiene que maximizar y da el óptimo social. Eso es todo. ¿Cuáles son los retos de los impuestos? Igual que todas las políticas, todas tienen sus peros, ¿verdad? Hay que ver en qué circunstancia una política sirve mejor que la otra, ¿verdad? No hay seguridad, en este caso los impuestos, no hay seguridad de que alcance el óptimo de Pareto porque otros equilibrios pueden existir. Esto es un poco también parte de cuando hablábamos de equilibrios múltiples hace poquito, y también hablábamos sobre equilibrios múltiples con los teoremas fundamentales del bienestar, ¿verdad? Que había que anunciar los precios, porque si uno no anuncia los precios, no lleva al óptimo que quiere llegar, ¿verdad? Aquí puede ocurrir algo parecido, ¿verdad? Si uno pone impuestos mientras la gente se acomoda, puede llegar a otro equilibrio que no es el deseado, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Si uno pusiera los impuestos y anuncia los precios, entonces llegamos al equilibrio que querríamos, ¿verdad? Otro problema es que aquellos que sufren los efectos no necesariamente son compensados. Aquí el gobierno es el que termina con la recaudación,
y todos terminan produciendo los niveles óptimos, ¿verdad? Como hay un individuo, ¿verdad? Obviamente esos impuestos van a terminar en la función de utilidad del único individuo que consume, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de economías grandes, ¿verdad? Con muchísimos individuos, hay varios problemas. Uno, ¿verdad? Que a veces el gobierno incurre en un costo de transacción, de cobrar el impuesto, ¿verdad? Y distribuírselo a la persona, aquí debería de ir, por ejemplo, a la empresa 2, ¿verdad? O a los consumidores, ¿verdad? Hay costos de transacción, entonces eso hace que los niveles óptimos no sean, digamos, el nivel de bienestar al que se llega no sea el óptimo, ¿verdad? Si no hubiera habido la externalidad por ese costo de transacción. Y si hay corrupción o mal uso de los recursos, pues peor, ¿verdad? Aquí estoy hablando de un gobierno, un gobierno que funciona eficientemente incurre en costos de transacción. Ahora uno que no funciona ineficientemente, que haya problemas de corrupción o simplemente ineficiencia, esos costos se van a hacer más grandes, ¿verdad? Y lo que termina llegando a la población después de los impuestos va a ser mucho más bajo y entonces en términos de bienestar no llegamos al óptimo. Ese es el problema de los impuestos, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Ahora vamos a resolver después de este problema de diferenciar entre contaminación y el bien 1. Ahorita lo que estamos haciendo es teniendo un bien 1, ¿verdad? Que es igual a los niveles de contaminación. Si le ponemos, ahora lo vamos a ver, si ponemos un impuesto al bien y el bien no es exactamente la cantidad que está generando la contaminación, vamos a ver el ejemplo después, no voy a llegar al óptimo. Entonces, eso es un artículo de Fullerton del 2001 y eso es fácil de demostrar, ¿verdad? Y aquí les voy a presentar dos aplicaciones que se hicieron que son súper interesantes de implementación de impuestos sobre externalidades. En el primer paper de Evans y Ringel del 99 lo que hacen es estimar los efectos de poner impuestos al tabaco, ¿verdad? Sobre el peso de los recién nacidos, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos tienen diferentes impuestos al tabaco en diferentes estados, ¿verdad? Y se implementaron en diferentes momentos en el tiempo, entonces utilizan una especie de diferencias en diferencias, ¿verdad? Un panel donde la política entra en diferentes momentos en el tiempo, entonces hay como se puede comparar los cambios de antes y después, una que aumentó el impuesto y otro estado donde no aumentó el impuesto, ¿verdad? Y estimar los efectos. Y lo que encuentran es que dos cosas. Uno, la elasticidad el impuesto se traslada casi en totalidad al consumidor. Eso es importantísimo porque si no, o sea, puede ser que el consumidor digamos, logre evadir el impuesto, pues ya, digamos, podría ser que haya mucho poder de los compradores y haya mucha competencia en la venta de cigarrillos, entonces las empresas de cigarros son las que asumen todo el impuesto, ¿verdad? En lugar de los demandantes, ¿verdad? Y si fuera ese el caso, entonces no debería haber ningún efecto sobre la salud, porque estoy poniendo impuestos y lo que estoy haciendo es subiéndole los costos a las empresas de cigarrillos, pero los consumidores todavía pueden comprar los cigarrillos a los mismos precios, entonces no va a haber ningún efecto porque no van a reducir el nivel de consumo. Pero lo primero que hacen es probar que casi que los cigarrillos cuando pusieron el impuesto subieron casi en la totalidad del impuesto, ¿verdad? Ese es el primer punto aquí, ¿verdad? Que es necesario para poder probar si realmente hay un efecto del cigarrillo sobre los recién nacidos. Y después encontraron que la elasticidad precio es como de 0.25, eso significa que
cada vez que aumenta el precio en un 1%, la cantidad de cigarrillos, de paquetes de cigarrillos se reduce en 0.25%, ¿verdad? Y lo que encontraron es que sí, que la implementación de esta política hizo que el peso de los recién nacidos aumentara significativamente, como unos 400 gramos, 375 gramos al nacer, ¿verdad? Entonces, es súper interesante porque es como una política económica, ¿verdad? Afecta, resuelve el problema de la externalidad, como habíamos conversado antes, ¿verdad? Y ahí, claro, hay que asegurarse que todas esas cosas se den, ¿verdad? Que los consumidores reciban todo el peso del impuesto y que estos reaccionen, ¿verdad? A veces podría ser que no reaccionan porque están muy viciados, por ejemplo, y no, realmente no, hay gente que, digamos, les cuesta mucho dejar de fumar y no pueden, entonces no habría efectos, ¿verdad? En las externalidades, pero resulta que sí, que el impuesto sí sirve. Otro artículo súper interesante que tiene que ver esto también con lo de la adicción, ¿verdad? Este es de Gruber y Mulainathan. Gruber es el del libro que vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿verdad? De Economía Pública, que es excelente. Y Mulainathan es un investigador de Harvard que se dedica sobre todo a cuestiones de economía del comportamiento, ¿verdad? Y los dos trabajan muchísimo en temas de economía pública, entonces les recomiendo que lo sigan porque siempre sacan papers súper interesantes. Entonces, ojo lo que hicieron ellos. Hay una discusión sobre si la gente es racionalmente adicta, toma la decisión de ser adicta y es su decisión y punto, o si hay una inconsistencia en el tiempo, ¿verdad? Que, digamos, yo puedo fumar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo sé que mi salud y mi condición física se va a deteriorar, ¿verdad? Y voy a tener resultados negativos en el futuro, ¿verdad? Pero yo veo eso y a pesar de eso digo, no, me gusta más fumar, tomo la decisión de fumar, soy un agente libre que tengo el derecho de tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces fumo y ya, ¿verdad? Eso es una parte eso es una explicación de por qué la gente fuma. Otra explicación es, la verdad, yo no tengo muy claro cuáles son los efectos que voy a tener de fumar, ¿verdad? Entonces, realmente, no, y digamos, uno, no los tengo claros, y dos, inclusive si los tengo claros, no puedo, digamos, no puedo traer al presente todo eso porque irracionalmente empiezo a fumar porque tiene que ver con una adicción, ¿verdad? Y entonces tratan de probar si es la primera historia, ¿verdad? Si es una decisión racional o si es un error que las personas quieren salir del fumado, pero no pueden, ¿verdad? Entonces, utilizan también impuestos sobre el efecto de los impuestos a los cigarrillos sobre el bienestar, ¿verdad? Si yo pongo un impuesto a los cigarrillos, ¿verdad? No debería de afectar mi bienestar, ¿verdad? Porque lo que hago es como, bueno, yo estoy tomando la decisión de fumar y entonces nada más pago y listo, ¿ya? Y entonces, digamos, esa relación de precios, o sea, lo resuelvo, ya, se acabó. Pero si el impuesto tiene un efecto sobre el bienestar, ¿verdad? Eso quiere decir que mi adicción no es racional y por el impuesto, porque ya no puedo comprar los cigarrillos porque no tengo recursos, ¿verdad? Eso hace que, digamos, me limita y genero un aumento en el bienestar. Si genero ese aumento en el bienestar, quiere decir que la historia correcta es la de inconsistencia en el tiempo, que realmente es un vicio y que no puedo tomar la decisión en forma racional. Entonces lo que hacen ellos es, esto es súper interesante, que les puede servir inclusive para el seminario de investigación, utilizan dos encuestas. En una encuesta ellos tienen quiénes fuman y quiénes no, ¿verdad?
y en otra encuesta tienen qué tan, digamos, qué tan satisfechos están las personas, creo que era en Canadá, de todos los estados de Canadá, ¿verdad? Con características demográficas, ¿verdad? Y entonces ellos sabían cuándo habían entrado los impuestos y entonces pueden comparar, ¿verdad? Igual con diferencias en diferencias, con datos de panel, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto en promedio en un estado del bienestar, ¿verdad? Cuando se implementó la política de los impuestos. Obviamente, ¿verdad? Si ven el promedio del bienestar de todo el estado, no van a encontrar los resultados que quieren, porque la proporción de personas que fuman es muy pequeña, ¿verdad? Entonces se va a esconder en esos promedios. Entonces lo que hicieron es que agarraron la otra base de datos, generaron un modelo Probit, y donde la variable dependiente era fumar y no fumar versus no fumar, ¿verdad? Y lo explicaron con características demográficas, ¿verdad? Y a partir de ahí encontraron con un perfil demográfico de las personas cuál era la probabilidad de fumar, ¿verdad? Entonces se fueron a la otra base de datos y calcularon, donde no tenían quién fumaba y quién no, calcularon la probabilidad de las personas de fumar o no fumar, ¿verdad? Y agarraron las personas que tenían alta probabilidad de fumar y sobre esas personas hicieron el test. Y ahí fue donde encontraron que a esas personas les aumentaba la felicidad bastante el hecho de no poder fumar, ¿verdad? Y entonces esto genera evidencia a favor de que hay, digamos, de que es un problema de inconsistencia en el tiempo y que realmente no hay adicción racional, ¿verdad? Entonces, bueno, esto tiene que ver con externalidades, pero también quería mencionárselos por esa posibilidad, ¿verdad?, de mezclar información de dos encuestas para responder una pregunta muy relevante. Okay. ¿Alguna pregunta adicional sobre estos estudios o sobre impuestos? Porque ya voy a pasar a la tercera política.